por un cheque, por una transacción bancaria, pasa simplemente, no sé el término, donación, colaboración, sabe Dios, eso no es lavar activos. Claro. En cambio, si le da una maleta por debajo de la mesa con la plata, ahí estamos hablando de otro tema. Claro, porque hay una evasión tributaria. Hay una delito fuente mínimo de evasión tributaria, o puede ser un delito de narcotráfico, dependiendo de la fuente ilícita de dónde viene el dinero, ¿no? Ya entendí. Entonces, es el mismo caso que la ministra de la Mujer, ¿no? Si no me equivoco, la ministra de la Mujer que recibió dinero en una ONG que ella era gerenta pero una ONG de Toledo. Ahí ¿Romero, creo? Sí, Romero. Sí. Ahí se discute el asunto más allá de ella, sino de la ONG de Toledo, ¿no? Y ella si ella fue usada o no. Eso es un tema de materia de investigación que podrá ampliarse o discutirse e investigarse. Claro, lo que pasa es que en ese momento, como cualquier persona, no puede, si es que Odebrecht asumía, vamos a suponer que olvídense de los personajes. Odebrecht iba a un colegio o iba a una parroquia y decía, mira, te quiero ayudar con esto. Quiero ayudarte con levantar la parroquia. Sí, claro. Si el cura se convierte en un delincuente, no, pues. No, pues, tampoco es eso, tampoco podemos ir al extremo. Sí, claro. Entonces, ¿dónde hay corrupción? ¿Dónde efectivamente están los funcionarios? ¿Dónde hay el Estado? Correcto. ¿Pero qué buscaba Odebrecht regalando esa pared o esa parroquia? De repente lo que buscaba era que este párroco, ¿no? Eventualmente en algunas actividades regionales, distritales, ayudar a Odebrecht y dijera, por favor, ellos son tan buenos que nos ayudan, ayudémoslo nosotros también. O puede decir que también Odebrecht puede decir que su propia contabilidad diciendo estoy donando. Puede ser cualquier parroquia, cualquier persona. Okay. O sea, puede justificar cómo hay una especie de, en el Estado, obviamente hay una serie de exoneraciones, de beneficios por el tema de donación, etcétera. Es cierto. Estoy donando. Que puede servir para el crédito fiscal. Exacto. Entonces, y escoge a cualquiera, o escoge a los más allegados, o a los que las personas quieren dirigirse, ¿no? Bien, vamos a hacer una brevísima pausa, solamente de minuto y medio, son exactamente las 9:33 y vamos a regresar con Luis Quispe, presidente de la ONG Luz Ámbar, para que con Enrique Ocros Poma podamos hablar un poquito más acerca del transporte. Gran amigo Lucho Quispe, además nos ha enseñado mucho con esos temas de transporte también. Me parece muy bien. Vamos a la pausa entonces, venimos inmediatamente, no se mueva, esto es Política y Poder, ya regresamos. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. ¿Ves Cable? Piensa en ti. Vuelve la emoción del fútbol, la Copa Bex Cable. Disfruta de los encuentros de fútbol de la segunda profesional, 15 equipos en competencia, con un solo objetivo, ascender a la primera profesional. La pasión del fútbol regresa en exclusiva y en vivo por Bex Cable Sport. Hola amigos de Ves Cable, soy Álamo Pérez Luna y los invito a las 9 de la noche a sintonizar Álamo en Ves Cable, con entrevistas a personajes muy populares, muy conocidos y que tienen muchísimas cosas que contar. A las 9 de la noche, Álamo en Ves Cable, porque las mejores entrevistas se hacen en casa. Tiempo adicional con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. No se olviden, tiempo adicional por Ves Cable Televisión. Vuelve la emoción del fútbol, la Copa Bex Cable. Disfruta de los encuentros de fútbol de la segunda profesional, 15 equipos en competencia, con un solo objetivo, ascender a la primera profesional. La pasión del fútbol regresa en exclusiva y en vivo por Bex Cable Sport. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Ves Cable, Canal 3, el programa político que usted estaba esperando. Porque llegan al poder, lo que buscan es su beneficio, su bolsillo, llenarse de dinero ellos. Lo que ahorita nos preocupa más que todo es la delincuencia. ¿No hay seguridad? Sí, tengo un problema porque no me dejan trabajar ellos. Uno cuando sale de la casa no sabe que si vas a volver vivo o muerto.
los domingos a las 9 de la mañana, Política y Poder, por Vez Cable, Canal 3. Muy bien, señores, son las 9:36 de la mañana, estamos como siempre en vivo. Y yo quiero recordarles que en este canal, el canal 3 de Vez Cable, a las 3:30, desde el Estadio Mansiche de Trujillo, César Vallejo va a jugar con Hualgayoc. Va a comentar Lucho Trizano, Silvio Valencia, la dirección de Aquiles Guerrero, enlace en vivo Oscar Román y el técnico Mario Reynoso. Y a la misma hora, pero por el canal 6, se va a transmitir Willy Cerrato, el nombre de un equipo de fútbol, versus Unión Guaral desde el Estadio Municipal de Guadalupe. Y permítame hacer una ligera acotación. He estado leyendo en los, todo con un poco de humor, ¿no? He estado leyendo en las redes sociales que cuando la U mete un gol en el último minuto es garra. Pero como anoche cuando Alianza mete gol en el último minuto, suerte, dicen. No pues, no te pases, no te pases. Bueno, estamos con Luis Quispe. ¿Cómo estás, Luis? El presidente de la asociación de la ONG Luz Alambar, por favor, qué ocurrencia. Y, a ver, estuvimos hablando con Enrique Ocrospoma hace unos minutos sobre el tema de transporte y él, bueno, llegamos un poco a la conclusión que creo que es unánime respecto de que solucionar esto va a ser complicado. Tu opinión, solucionar el transporte público a breve plazo va a ser complicado. ¿Tu opinión es la misma? ¿Cuál es tu opinión, en pocas palabras, para comenzar la conversación? Claro, creo que sería interesante primero hacer un diagnóstico, qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos en este momento del transporte y qué propone el proyecto de ley. Del año 90... 27 años has pasado. Después de una severa crisis económica, social, sí, claro, etc., el transporte se libera, como todo digamos, en el país, en el mercado. Y el transporte se hacía en cualquier vehículo. El Estado permite que ingresen vehículos con timón cambiado, de cualquier dimensión, etc., porque era necesario salvar la situación. Había crisis en el transporte, igual que crisis generalizada. Así es. Entonces, esta medida, que era por 10 años, lamentablemente se extendió hasta nuestros días. Entonces, de una carencia de vehículos hemos pasado a una sobreoferta de vehículos. Así es, enorme. La característica de las empresas que actualmente operan son empresas afiliadoras. ¿Qué significa? Que las empresas no son propietarias de las unidades vehiculares, sino solamente las afilian. Y como tal, el propietario es una persona natural. Y paga un derecho por estar dentro de esta... Exacto, por utilizar la ruta de 10 a 100 soles diarios. Ah, caray. Entonces, para las empresas, para los dueños de las empresas, evidentemente hace un fabuloso negocio. Claro. En cambio, para quienes han comprado una combi, una Custer, etc., evidentemente ellos han ido perdiendo su capital, han ido deteriorando su vehículo. ¿Qué genera esta situación económica que acabas de describir? Genera lo que en Colombia se llamaba la guerra por el centavo. Es decir, una competencia desleal entre ellos mismos. No había frecuencia, no había tiempo de viaje, no había seguridad, no había confort. Entonces, se genera un desorden total. Un desorden total, porque cada vehículo trata de ganar lo más que puede, porque entre ellos tiene que hacerlo, porque tiene que pagar el alquiler del vehículo, tiene que pagar el chofer, claro. Entonces, esa situación, no había otra forma que cambiar que implementar un nuevo sistema. Que no existe, un sistema no existe en este momento. Entonces existe lo que es una actividad de transporte absolutamente perniciosa. Entonces lo que se tiene que implementar es un sistema. Pero para implementar ese sistema, lo que se ha ensayado en estos últimos 12 años es que, por un lado, de acuerdo a la ley 27181, que son 6 autoridades, la municipalidad provincial es la autoridad competente en transporte urbano. Entonces, como tal, pese a que la ley del año 99, en su artículo 17, decía que cuando la ciudad es contigua, como el caso de Lima y Callao, que hay que usar una vereda a otra, tiene que haber una gestión común, no pueden haber dos autoridades, sino una sola autoridad. Una sola que unifique. Exacto, pero eso desde el 99 al presente. Entonces, ningún alcalde ni ¿No de se Lima, soluciona? No, ningún alcalde ni de Lima lograron, o sea, se desprendieron y dijeron vamos a hacer esta autoridad única. Inclusive ese artículo dice que si no lo hacen los alcaldes, debería intervenir el Ministerio de Transportes. Tampoco lo hizo. Entonces, frente a esta situación... ¿Y cuál es la razón para que no lo hagan? ¿Egoísmo? No, creo, más que nada, creo... Una actitud política. Política, ¿no? Para no contravenir, contradecir no estoy acertado, pero a mí me parece absolutamente sintomático que en el año 89-90, cuando se va García del poder,
el tema del tren eléctrico queda olvidado hasta que el 2011 vuelve al poder, o el 2006, perdón. O sea, me parece alucinante. Si no volvía García, el tren eléctrico seguiría siendo un monumento, un elefante blanco enorme. Probablemente. Para concluir entonces esta parte, ¿qué hubo hasta ahora? ¿Qué hay todavía hasta ahora? La Municipalidad de Provincial de Lima crea ProTransporte con el afán de implementar un transporte ordenado, un sistema de transporte de buses. Luego aparece la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que está a cargo del Ministerio de Transportes. Callao tiene la gestión del transporte urbano por su lado y en Lima el transporte tradicional con la gerencia de transporte urbano. Es decir, varias entidades que tenían que ver con el transporte urbano. ¿Y eso está bien? ¿Que haya varias? Absolutamente mal. No, evidentemente, pésimo. Claro. O sea, es imposible ordenar una ciudad cuando tienes 4 o 5 organismos que... Efectivamente. Entonces, lo que se ha buscado y algo que desde Luz Ámbar nosotros hace 10 años venimos reclamando esto, y no solamente Luz Ámbar, hace 4 años nos reunimos con 9 organizaciones, lo hicimos tampoco. En este momento hay 2 proyectos de ley. Finalmente el Poder Ejecutivo convocó a una consultora española-alemana en el que participamos, por supuesto, en los talleres que nos convocaron. Y esta idea ha ido madurando en el propio ministerio, de modo que no es esta gestión quien ha hecho todo el proyecto, sino ha ido madurando durante estos años. Finalmente el mérito del señor Kuczynski es haberlo anunciado en un discurso presidencial, que es un compromiso, y evidentemente hay una decisión política frente a esto. Creemos que para solucionar el problema de transporte urbano en la ciudad de Lima era necesario que haya una sola autoridad y que gestione todo el sistema, es decir, buses y trenes, y que finalmente se cumpla lo que dice la ley: implementar el transporte integrado de transporte. ¿Qué es un transporte integrado? Ojalá que esa frase, que suena tan bien, se refleje en las calles. Efectivamente, porque recordemos que los buses azules del corredor de Arequipa tenían esa frase: transporte integrado. Así es. Por Dios, solamente era un cliché. Queremos hacer un transporte integrado para que conozcan nuestros televidentes. Es que el pasajero va a subir a un bus con una tarjeta, no va a cobrar con una tarjeta electrónica, puede pasar a otro bus pagando el mismo pasaje, el mismo que ya está pagado, porque es un solo pasaje, y puede hacer un transbordo en un tren. Es decir, pagando un pasaje puede hacer transbordos y desplazarse. Y puede salir de Villa El Salvador hasta acá, o de acá hasta Lurín, o lo que sea, no sé. Es. Se establecerá una tarifa. Hay varios sistemas, se compra mensualmente, las empresas pagan a sus trabajadores. Hay 1000 formas de ofrecer este servicio, digamos, con un pago. Y otro tema adicional que me parece sumamente importante en la ley es que lo que antes no se había dicho en la ley 27181, en este proyecto de ley está dicho que el transporte es servicio público. ¿Qué significa eso? Siendo servicio público, entonces el Estado puede subvencionar lo que es el caso del tren. No es un asunto que es privado. Exacto. El tren es subvencionado en este momento. 4 soles el pasaje, y todos los pasajeros que vienen muy bien, pues San Juan de Lurigancho tienen servicio, pagan 1 sol 50. En cuanto esta ley se apruebe, entonces inclusive el transporte de buses podrá ser subvencionado. Eso es importante. Me parece importante. Vamos a ver un reportaje que ha preparado Diana Pachacama y volvemos a conversar sobre este tema tan interesante. ¿Qué opina la gente en la calle? Vamos a escucharlo. Uno de los tantos problemas que aquejan a nuestro país y que urge resolver es el caos vehicular. Caos que genera serios daños a la salud y pérdida económica debido al tiempo que se desperdicia en los embotellamientos. Ay, señorita, es un caos, es un caos. Uno no puede ni sentarse bien, no ve cómo va lleno. Pero sí, se va volando nomás. Aunque esté en rojo, para que se pare, volándonos. Full tráfico a toda hora. En el último mensaje a la nación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó ante el Congreso un proyecto de ley para crear una autoridad única de transporte urbano para Lima y Callao. Inaceptable que millones de peruanos pasen horas de cada día detenidos en el tráfico. Necesitamos avanzar. Para Roy Ventura, candidato a la presidencia de la Comisión de Transporte y Comunicaciones en el Congreso, lo mencionado para Kuczynski en el mensaje a la nación no fue suficiente y cuestionó que no se hayan tocado más puntos con respecto al transporte. La presentación del proyecto de ley, como es la creación de la Autoridad Única del Transporte para Lima y Callao, el que recomendé el año pasado, que ojo, debe ser la Autoridad Única del Transporte para Lima, Callao y Huarochirí. Esas 3 provincias están ya en conflicto interno con el tema del caos vehicular. Según último
último informe de la Organización de Transporte Lima, ¿Cómo vamos?,